El objetivo de este video es demostrar cómo se realizan los cobros de energía eléctrica en Chile a clientes regulados. Dentro de los temas a tratar están la descripción de los clientes libres y regulados, periodos punta y fuera de punta, variables eléctricas consideradas en la facturación, cargos tarifarios, tarifas existentes y pliegos tarifarios. Primero que todo debemos entender algunos conceptos generales como tipos de clientes. Según lo indicado en Ley 420.018, correspondiente a Ley General de Servicios Eléctricos en materia de energía eléctrica, podemos indicar en resumidas cuentas que hay dos grandes grupos de usuarios. Estos son clientes libres y clientes regulados. Los clientes libres son aquellos cuya potencia conectada es superior a 5.000 kW. Para estos usuarios, la ley dispone la libertad de precios, suponiéndoles capacidad negociadora. Los clientes regulados son aquellos cuya potencia conectada es inferior a 5.000 kW. En este caso, la ley establece que están afectos a regulación de precios. Y en el caso de clientes que posean una potencia conectada superior a 500 kW, existe la opción de que puedan elegir a qué régimen se adhieren, libre o regulado, por un periodo de 4 años. Podemos poner como ejemplo de cliente libre a los grandes centros comerciales, que por su alta potencia conectada pueden elegir esta opción. En estos casos, el centro comercial da una tarificación interna a los arrendatarios de los locales, el cual generalmente es un servicio externo, por lo cual el cómo se realizará el cobro debe estar reflejado en el contrato o algún documento anexo. Como podemos notar en este contexto, los arrendatarios no tienen contratos con la empresa de distribución eléctrica, sino que el centro comercial pasa a cumplir ese rol, por lo cual no son clientes regulados y no pueden cambiar de tarifas. Algunos ejemplos de clientes regulados son todos los hogares y pequeños negocios, es decir, la mayoría de la población. En este video solo veremos lo correspondiente a clientes regulados. Periodos. Según lo indicado en Informe Técnico Semestral de Fijación de Precios de Nudo de Corto Plazo del Sistema Eléctrico Nacional, emitido por la CNE, el periodo punta está comprendido entre las 18 y las 22 horas durante los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, exceptuándose los días sábados, domingos y festivos de dichos meses. El periodo fuera de punta está comprendido durante los meses de octubre a marzo. Cabe recalcar que el informe técnico es semestral y pueden haber cambios, así que hay que revisarlo en enero y julio para verificar si existen modificaciones. Dejaré los links de las normas y documentación en la descripción. Ahora pasaremos a la etapa de cálculo. En esta etapa debemos conocer algunos aspectos normativos que afectarán a la facturación final. Hay que tener cuidado en esta área porque hay muchos decretos publicados y es fácil confundirse. Nosotros utilizaremos solo la información que considero estrictamente necesaria para entender el tema. Comenzaremos con el Decreto 5T/2024. Esta es la normativa vigente, la cual fija fórmulas tarifarias aplicables a los suministros sujetos a precios regulados, efectuados por las empresas concesionarias de distribución. Es la normativa más importante que utilizaremos para efectos de cálculo, que es lo que nos interesa. Es relevante mencionar que en este decreto se refleja la eliminación de la tarifa de invierno, que entró en vigencia en julio del año 2023 vía acuerdo, pero no se había formalizado hasta ahora. También tenemos la Ley 21.472, la cual crea un fondo de estabilización de tarifas y establece un nuevo mecanismo de estabilización transitorio de precios de la electricidad para clientes sometidos a regulación de precios. Esta ley es importante para nuestro objetivo, ya que influye directamente en el cargo de Fondo de Estabilización Tarifaria, que llamaremos FET, y los tramos relacionados al mecanismo transitorio de protección al cliente. De ahora en adelante MPC, los cuales veremos reflejados en cargos y pliegos tarifarios. Y por último, la Ley 20.928, la cual establece mecanismos de equidad en las tarifas de servicios eléctricos y que veremos reflejada como tramos denominados ETR, en pliegos tarifarios, específicamente en tarifas residenciales. Cabe mencionar que posterior a estas leyes han salido decretos que modifican algunos artículos, pero para nuestro objetivo no son relevantes. Estas normativas las pueden descargar de la página de la Biblioteca del Congreso Nacional o del Diario Oficial. Ahora pasamos a revisar las variables eléctricas. ¿Pero qué son las variables eléctricas?
Técnicamente son características físicas de un sistema eléctrico que se pueden medir y cuantificar. Dependiendo de la tarifa que tengamos contratada, el medidor instalado por la distribuidora nos medirá más o menos variables, pero en todos los casos se medirá la energía activa. La importancia para el estudio tarifario es que las variables son las que afectan de forma directa o indirectamente a los cargos tarifarios. Decimos indirectamente porque dependiendo del cargo, esta variable puede pasar primero por cálculo de facturación y posteriormente se multiplica por el precio. Las variables que nos interesan son energía activa. Corresponde a la energía activa efectivamente consumida y aplica a todas las tarifas. Su unidad de medida es el kilowatts-hora. Energía reactiva. Corresponde a la energía reactiva efectivamente consumida y aplica a todas las tarifas no residenciales. Su unidad de medida es el kilovolt-amper reactivo-hora. Demanda máxima leída mensual suministrada. Corresponde al más alto valor de las demandas integradas en periodos sucesivos de 15 minutos en el mes, sin restricción de horario. Se mide en kilowatts. Demanda máxima leída en horas de punta. Corresponde al más alto valor de las demandas integradas en periodos sucesivos de 15 minutos en horario punta. Se mide en kilowatts. Y por último, tenemos la energía en horas punta. Consideré esta variable porque es necesario saber que si bien no está relacionada con los cargos tarifarios de forma directa, es necesaria para clasificar si el consumo de energía es parcialmente presente en punta o presente en punta, en adelante PPP o PP, lo cual afectará a las tarifas BT2, AT2, BT3 y AT3. Esta información de momento no nos dice mucho, pero cuando revisemos los precios más adelante, veremos que los clientes clasificados como PP pagan mucho más que los PPP. ¿Pero qué es PP y PPP? En palabras resumidas, significa que un cliente PP utiliza la energía manifiestamente en periodo punta y un PPP no. Por ejemplo, si tengo un bar que funciona en horario de 18 a 22 horas, es decir, en periodo punta, probablemente esté clasificado como PP. Pero si tengo un taller que abre a las 8 y cierra a las 18 horas, debería ser PPP. Esto es a grosso modo, pero más adelante veremos el cálculo de clasificación. Actualmente, la energía en horas punta no es un dato independiente que se informe en las boletas de suministro. Por lo tanto, si la empresa distribuidora nos clasifica como un cliente PP, debemos pagar el valor más costoso, aunque cabe mencionar que la empresa debe informar por escrito las razones del por qué nos clasificó como PP. Y si nosotros consideramos que no cumplimos con el criterio para esa clasificación, el decreto 5T nos indica que podemos reclamar a la superintendencia presentando las medidas de energía durante 30 días seguidos del periodo punta, lo cual es un servicio de un valor considerable, pero en caso de que la resolución sea favorable al cliente, el costo de las mediciones será de cargo de la empresa distribuidora. En este apartado de variables eléctricas podemos ver a grandes rasgos que hablamos de energía y potencia. Es importante que sepamos diferenciar estos conceptos para no caer en confusiones. La unidad de energía, ya sea activa o reactiva, siempre está ligada a una unidad de tiempo, en este caso hora. Kilowatts, hora o kilovolt amper reactivo hora. Las potencias, que para este contexto las utilizamos en las demandas máximas, son mediciones instantáneas, por lo tanto sus unidades de medida son el kilowatt. Opciones tarifarias. Los clientes podrán elegir libremente una de las siguientes opciones tarifarias, con las limitaciones y condiciones de aplicación establecidas en cada caso y dentro del nivel de tensión que les corresponda. En Decreto 5T 2024 podemos encontrar todas las tarifas para clientes regulados, los cargos que se aplican a cada una y las fórmulas correspondientes. Las tarifas existentes al día de hoy son las tarifas BT1A, BT1B, TRBT2, TRBT3, TRBT, BT2, BT3, BT 4.1, BT 4.2, BT 4.3, BT 5 y BT 6 en baja tensión. En alta tensión tenemos las tarifas TR AT1, TR AT2, TR AT3, TR AT AT2, AT3, AT 4.1, AT 4.2, AT 4.3, AT 5 y AT 6. Podemos notar que para cada tarifa en baja tensión tenemos un equivalente en alta tensión, y esto aplica a los cargos, es decir, los cargos tarifarios son los mismos para BT1A que para TRAT1 y son iguales para la BT2
que para la AT2 lo que cambiará son los precios indicados en los pliegos tarifarios. Dentro de estas tarifas, podemos segmentar las tarifas residenciales y no residenciales. Por ejemplo, un hogar no podría tener una tarifa BT3, ya que un hogar es de uso residencial, y un taller mecánico no podría tener tarifa BT1A, ya que un taller es de uso no residencial. Dentro de las tarifas, podemos hacer otra segmentación, que está relacionada con la potencia de empalme. Para empalmes menores a 10 kW disponemos de estas tarifas, y para empalmes con potencia superior a 10 kW tenemos estas. Las tarifas restantes, en su mayoría no residenciales, no tienen una limitación de potencia definida en Decreto 5T, al menos de momento. Notas. Con respecto a la tarifa BT1, la más común entre los hogares tiene una clasificación que corresponde a BT1A y BT1B. Esta clasificación es realizada por la distribuidora cuando la demanda máxima de potencia anual de esta, correspondiente a las opciones tarifarias BT1A y BT1B, se encuentra en los meses fuera de punta. Este proceso se realiza el mes de marzo de cada año. El factor de clasificación será el cociente entre el promedio del consumo de energía de enero a febrero del año actual y el promedio de consumo de energía de marzo a diciembre del año anterior. Si el factor es igual o menor a 2,5, el cliente estará afecto a la tarifa BT1A, en caso contrario corresponderá a la tarifa BT1B. Para poder entender de mejor manera esta clasificación, pondremos como ejemplo a la Comuna de Santiago, la cual se caracteriza predominantemente por el uso laboral y educativo, y por ende el mayor consumo de energía se da entre los meses de marzo a diciembre, por ser meses laborales. Esta comuna tiene solo la tarifa BT1A. Por otro lado, tenemos la comuna de Algarrobo, ubicada en la región de Valparaíso, la cual, si bien también es de uso laboral y educativo, igualmente es un lugar turístico en donde los consumos de energía aumentan en periodo de vacaciones de verano, es decir, entre enero y febrero. Dada esta situación, en esta comuna se dan ambas tarifas, BT1A y BT1B. Cargos. Los cargos se aplican según el tipo de tarifa que tengamos contratada. El cargo fijo mensual aplica a todas las tarifas, es independiente del consumo y se aplicará incluso si este es nulo. Las componentes por concepto de cargo por uso del sistema de transmisión y el cargo por servicio público se aplican a todas las tarifas y se determinarán en proporción a los consumos de energía. Tanto el cargo por uso del sistema de transmisión como el cargo por servicio público se determinarán multiplicando el consumo de energía mensual en kWh por el precio unitario de la componente correspondiente indicada en pliego tarifario. El cargo por energía se aplicará todos los meses del año y a todas las tarifas. Se obtendrá multiplicando los kilowatts hora de consumo por su precio unitario. Cargo por compras de potencia. Para las tarifas BT1A y TRAT1, el cargo por compras de potencia se obtendrá multiplicando los kilowatts hora de consumo por su precio unitario. Y en el caso de las tarifas TRBT, TRAT, TRBT2, TRAT2, TRBT3, TRAT3, BT5, AT5, BT6 y AT6, se pueden dar dos situaciones dependiendo del sistema. En sistemas no medianos, la potencia de facturación por compra corresponderá al promedio de las 52 demandas máximas leídas en horas de punta registradas en los últimos 12 meses, incluyendo el mes que se factura. En sistemas medianos, la potencia de facturación por compra corresponderá al promedio de las dos demandas máximas leídas en horas de punta registradas en los últimos 12 meses, incluyendo el mes que se factura. El cargo por compras de potencia se obtendrá multiplicando la potencia de facturación correspondiente en kilowatts por su precio unitario. Pero, ¿qué es un sistema mediano? Según Decreto 125 que aprueba Reglamento de la Coordinación y Operación del Sistema Eléctrico Nacional, un sistema mediano es un sistema eléctrico cuya capacidad instalada de generación es inferior a 200 megawatts y superior a 1.500 kilowatts, cargo por potencia en su componente de distribución. Este cargo se aplica a las tarifas BT1A, BT1B y TRAT1. Para las tarifas BT1A y TRAT1, se obtendrá multiplicando los kilowatts hora de consumo por su precio unitario. Para la tarifa BT1B, el cargo por potencia en su componente de distribución se aplicará en todos los meses del año, incluso si el consumo del mes respectivo es nulo,
y se obtendrá multiplicando el mayor de los consumos de energía de los meses de enero y febrero inmediatamente anteriores por su precio unitario. El cargo por potencia en su componente de transmisión, al igual que en su componente de distribución, se aplicará en todos los meses del año, incluso si el consumo del mes respectivo es nulo, y se obtendrá multiplicando el mayor de los consumos de energía de los meses de enero y febrero inmediatamente anteriores por su precio unitario. El cargo por demanda máxima de potencia leída en horas de punta en su componente de distribución se facturarán de la siguiente manera. Durante los meses que contengan horas de punta, es decir, de abril a septiembre, se aplicará el precio unitario correspondiente a la demanda máxima de potencia en horas de punta efectivamente leída en cada mes. Durante los meses que no contengan horas de punta, es decir, de octubre a marzo, se aplicará el precio unitario correspondiente al promedio de las dos mayores demandas máximas de potencia en horas de punta, registradas durante los meses del periodo de punta inmediatamente anterior. El cargo mensual por demanda máxima de potencia suministrada en su componente distribución se facturará aplicando el precio unitario correspondiente al promedio de las dos más altas demandas máximas de potencia registradas en los últimos 12 meses, incluido el mes que se facture. Antes de continuar, debemos explicar algunos conceptos. Para las tarifas BT2 y AT2 de potencia contratada, como asimismo las tarifas BT3 y AT3 de demanda máxima de potencia leída, será aplicada una clasificación, la cual afectará a los cargos por potencia contratada y por demanda máxima de potencia leída, según corresponda. Esta clasificación corresponde al grado de utilización de la potencia en horas de punta, de acuerdo a los siguientes criterios. Clasificación presente en punta. Cuando la potencia contratada o la demanda máxima de potencia leída está siendo usada manifiestamente durante las horas de punta del sistema eléctrico, independientemente de si dicha potencia es o no utilizada en el resto de las horas del año, el consumo será clasificado como presente en punta y se le aplicará el precio unitario correspondiente. Se entenderá que la potencia contratada o la demanda máxima de potencia leída está siendo usada manifiestamente durante las horas de punta, cuando el cociente entre la demanda media de potencia del cliente en horas de punta y su potencia contratada o su demanda máxima de potencia leída según corresponda es mayor o igual a 0,5. Por demanda media de potencia en horas de punta se entenderá el consumo de energía durante dichas horas dividido por el número de horas de punta, que serían 4 en este caso. Recuerden que el horario punta es de las 18 a 22 horas según fijación de precios de nudo de corto plazo. Por este motivo, cuando hablamos de las variables eléctricas, consideré importante mencionar la energía en horas punta, porque esta afecta directamente a la clasificación presente o parcialmente presente en punta. No obstante lo anterior, si en periodos de 60 minutos consecutivos en las horas de punta, el cociente entre la potencia media utilizada por el cliente y su potencia contratada o su demanda máxima de potencia leída según corresponda es superior a 0,85 y este hecho se produce frecuentemente, el consumo será clasificado como presente en punta. Se entenderá como frecuente la ocurrencia del suceso durante por lo menos 5 días hábiles del mes. Clasificación parcialmente presente en punta. Se entenderá que la potencia contratada o la demanda máxima de potencia leída está siendo usada parcialmente durante las horas de punta, cuando el cociente entre la demanda media de potencia del cliente en dichas horas y su potencia contratada o su demanda máxima de potencia leída, según corresponda, es inferior a 0,5. Como dijimos previamente, la empresa distribuidora será quien califique al consumo del cliente como presente en punta o parcialmente presente en punta. Cabe reiterar que el precio de los cargos por potencia contratada y por demanda máxima de potencia leída de una tarifa clasificada como presente en punta es significativamente superior a uno clasificado como parcialmente presente en punta. Esta clasificación generalmente se indica de forma abreviada en las boletas, como PP o PPP. Cargo por potencia contratada, PP o PPP. Por definición indicada en Decreto 5T, la magnitud de potencia contratada será establecida por el cliente. En este caso, la concesionaria podrá exigir la instalación de un limitador de potencia que cumpla con las normas técnicas vigentes, el que será de cargo del cliente. En la práctica, el limitador que se indica suele ser la protección automática del empalme,
Por consecuencia, la potencia contratada pasa a ser la potencia total del empalme en estos casos. Cargo por demanda máxima de potencia leída, PP o PPP. La facturación mensual del cargo por demanda máxima de potencia leída del mes corresponderá al mayor de los siguientes valores. Se considera como demanda máxima de potencia leída de facturación del mes, la más alta que resulte entre comparar la demanda máxima de potencia leída del mes con el promedio de las dos más altas demandas registradas en aquellos meses que contengan horas punta dentro de los últimos 12 meses, incluido el mes que se factura, y el 40% del mayor de los cargos por demanda máxima de potencia leída registrado en los últimos 12 meses. El cargo por demanda máxima de potencia contratada se facturará incluso si el consumo de energía es nulo. Este se obtendrá multiplicando la potencia contratada de facturación, en kilowatts, por el precio unitario. El cargo por demanda máxima de potencia contratada en horas de punta, al igual que el cargo por demanda máxima de potencia contratada, se facturará incluso si el consumo de energía es nulo. El valor de obtendrá multiplicando la potencia contratada en horas punta de facturación, en kilowatts, por el precio unitario. El cargo por demanda máxima de potencia leída en horas de punta se facturará de la siguiente manera. Durante los meses que contengan horas de punta, es decir, de abril a septiembre, se aplicará el precio unitario correspondiente a la demanda máxima de potencia, en horas de punta efectivamente leída en el mes. Durante los meses que no contengan horas de punta, es decir, de octubre a marzo, se aplicará el precio unitario correspondiente al promedio de las dos mayores demandas máximas de potencia en horas de punta, registradas durante los meses del período de punta inmediatamente anterior. El cargo mensual por demanda máxima de potencia suministrada se facturará aplicando el precio unitario correspondiente al promedio de las dos más altas demandas máximas de potencia registradas en los últimos 12 meses, incluido el mes que se facture. Cargo Fondo de Estabilización. El cargo de Fondo de Estabilización, o FED, indicado en Ley 21.472 y modificado en la Ley General de Servicios Eléctricos, Ley 4/2018, tiene por objeto la estabilización de las tarifas eléctricas para clientes regulados y el pago de los saldos originados por la aplicación de las leyes 21.185 y 21.472. Este se gestiona de la siguiente forma. Dentro del cargo por servicio público, se considerará un pago adicional máximo, cuya duración no podrá extenderse más allá del año 2032, que tendrá por objeto financiar el Fondo de Estabilización de Tarifas, y que será diferenciado por los siguientes tramos. Consumo mensual menor o igual a 350 kWh, mayor a 350 y menor o igual a 500 kWh, mayor a 500 y menor o igual a 1000 kWh, superior a 1000 y menor o igual a 5000 kWh, y superior a 5.000 kWh. Los montos máximos de cargos indicados serán ajustados por la variación que experimente el índice de precios al consumidor con ocasión de la fijación anual. Los precios de los tramos, según el año que necesitemos, lo podemos encontrar en la página de la CNE. Nos dirigimos a la pestaña de tarificación, luego a cargo por servicio público y seleccionamos el año que necesitamos. En este caso, seleccionamos el proceso noviembre 2023, ya que este proceso establece los precios para el año 2024. Descargamos el archivo y en este cuadro podemos ver el precio por servicio público, cargo FED y la suma de ambos. Dependiendo de la empresa distribuidora, los valores se representan de una u otra forma. Por ejemplo, Enel solo muestra el valor del cargo por servicio público, pero nos deja el cuadro con los valores de cargo FED, es decir, debemos calcular aparte el cargo FED. En cambio, CGE incluye todo en el cargo por servicio público, es decir, utiliza lo que en este cuadro denominan cargo por servicio público definitivo. Cabe mencionar que en base a Ley 21.472, estarán exentos de pagar este cargo aquellos clientes que acrediten ser micro y pequeñas empresas de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 20.416 y tengan un promedio de consumo mensual en los últimos 12 meses de hasta 1000 kWh. Aconsejo a las personas que cumplan con este requisito consultar, ya que como se han publicado tantos decretos con modificaciones, es necesario corroborar la vigencia de este beneficio.
Multas por mal factor de potencia. En base a lo indicado en Decreto 1T, la facturación por consumos efectuados en instalaciones de clientes cuyo factor de potencia medio mensual sea inferior a 0,93 se cargará en un 1% por cada 0,01 en que dicho factor baje de 0,93. Quedarán exentos de este cobro las tarifas residenciales en baja tensión. Cargo exentos de IVA. Los cargos de servicio público y fondo de estabilización son los únicos exentos de IVA. En base a la información expuesta, podemos ilustrar las tarifas eléctricas y los cargos tarifarios correspondientes para cada una de ellas. Ahora pasaremos al apartado de precios, y para ello primero analizaremos el mecanismo de protección al cliente, MPC, y cómo afectará a nuestro objetivo. En palabras resumidas, el MPC fue creado con el fin de estabilizar el precio de la energía para que no suba en exceso, y para ello irá aplicando ajustes por tramos de consumo promediado correspondiente a los últimos 12 meses previos al mes de facturación, es decir, si estamos en junio, debería ser el promedio de consumo desde junio del año pasado hasta mayo de este año. En Ley 21.472, modificada el 30 de abril del 2024, se indica que existen 3 tramos que estarán vigentes el año 2022 y 2023. Estos se denominan precio preferente para pequeños consumos, el cual se aplica a consumos promediados menores a 350 kWh. Precio preferente para consumos medianos, que corresponde a consumos promediados superiores a 350 kWh e inferiores a 500 kWh. Y precio de estabilización, el cual aplica a consumos promediados superiores a 500 kWh. Para el primer periodo del 2024, los tramos serán 2. Estos son precio preferente 2024, 1 y precio de nudo de promedio de fijación. Los nombres de los tramos no están tan definidos como nos gustaría, pero lo importante son los límites de consumo. Aquí podemos notar que se elimina el último tramo del periodo anterior. En la práctica, por A, B o C motivo, no todas las empresas de distribución han aplicado los tramos según los plazos indicados, pero es importante que los conozcamos y que sepamos que llegará un punto en que solo habrá un tramo. Estos tramos los veremos reflejados en los pliegos tarifarios, ya que cada mes se emite un pliego por cada tramo MPC. Pliegos tarifarios. Los pliegos tarifarios son publicados por las empresas de distribución en sus páginas web. Estos pliegos indican los precios mensuales de todos los cargos para las distintas tarifas y comunas correspondientes. Cada pliego mensual se emite en tantas versiones como la cantidad de tramos MPC que se encuentren vigentes. Revisemos un pliego tarifario de la empresa Enel para contextualizar. Primero podemos ver el mes al que aplica y las normativas asociadas. Luego podemos ver la tabla con los datos y la tarifa a la que corresponde. En la primera columna, cargo en boleta, se encuentran los cargos agrupados. Esto es una forma de presentar los datos de esta empresa distribuidora específicamente. Y no nos sirve mucho para lo que estamos estudiando, así que pasamos a la siguiente columna que es red. Aquí encontraremos la información correspondiente al tipo de conexión del cliente en una forma de código, en donde los 2 primeros caracteres indican si la tarifa es alta tensión AT o baja tensión BT. Después del guión, el primer carácter indica si la red en alta tensión es aérea con una letra A o subterránea con una letra S. El segundo carácter indica lo mismo, pero para la red en baja tensión. De todas formas, podemos ver un cuadro explicativo en el mismo pliego. Para las tarifas en alta tensión, solo se indica una letra posterior al guión, porque al ser tarifa de alta tensión, no corresponde una red en baja. Luego continuamos con el tramo Equidad Tarifaria Residencial, ETR. Esta segmentación de clientes solo aplica a tarifas residenciales en base a su consumo promedio del año anterior. El motivo de la Ley 20.928, que integró este concepto, es lograr que la diferencia promedio de las cuentas tipo y la cuenta tipo más alta no sea superior al 10%, para lo cual los usuarios con consumos promedios mayores a 200 kWh van realizando un aporte mensual según el segmento en el que se encuentre. Luego vemos los cargos según decreto vigente. Los cargos indicados en esta sección son los cargos tarifarios que revisamos previamente,
y de aquí debemos sacar los precios. Por ejemplo, si queremos el precio de energía de la comuna de Cerro Navia para una tarifa BT1, nos dirigimos a la fila del cargo y hacemos el cruce con la columna de la comuna. Como resumen, podemos indicar que tenemos dos periodos punta y fuera de punta, y que estos afectan la forma de calcular de los cargos tarifarios asociados. También tenemos las variables eléctricas, que son las variables físicas que registran los medidores instalados por la distribuidora, y dependiendo de la tarifa contratada, van a medir más o menos variables, pero siempre medirán al menos la energía activa. También dijimos en este apartado que si bien hoy en día no se informa la energía en horas punta de forma independiente, se debería hacer por lo menos para las tarifas BT2, AT2, BT3 y AT3, con el fin de transparentar cuando a un cliente de estas tarifas se le clasifica como presente en punta. De igual modo, vimos que los cargos tarifarios están compuestos por variables eléctricas, ya sea de forma directa o indirecta, además de los precios publicados en pliegos tarifarios. Por otra parte, pudimos ver que las tarifas tienen distintas clasificaciones, baja y alta tensión, de uso residencial y no residencial, con potencia de empalme menor o igual a 10 kW, mayor a 10 kW y sin limitación de potencia definida. Además, cada tarifa en baja tensión tiene su equivalente en alta tensión, con los mismos cargos tarifarios, diferenciándose así solo en los precios, exceptuando de esta regla la tarifa BT1B. Dicho esto, podemos decir que para poder evaluar de forma correcta y detallada el consumo eléctrico de un mes, lo óptimo sería tener el registro de 13 meses, ya que tenemos cargos dependientes de registros de hasta 12 meses previos al mes de facturación. Si únicamente tenemos el registro del mes a evaluar, solo podremos comparar los precios utilizados en la boleta con los de los pliegos tarifarios, pero no podremos corroborar si las variables de facturación están bien calculadas. Por ejemplo, si la demanda máxima de potencia leída en horas punta está bien cobrada en un mes fuera de punta, o si el tramo MPC asignado es el correcto.